y vamos a ver algunos ejemplos y propiedades de las transformaciones lineales. Entonces, habíamos empezado a discutir así a grandes rasgos qué era una transformación lineal y algunos tipos de transformación lineal, ¿sí? Entonces, dijimos que una de las transformaciones que podíamos hacer era la llamada reflexión respecto al eje X, ¿ok? Entonces, en esta transformación, lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a tomar cualquier vector que tengamos nosotros en el plano, que tenga coordenadas x, y lo vamos literalmente a reflejar respecto al eje x. O sea, vamos a suponer que vamos a poner aquí un espejo, ¿sí? Y entonces el reflejo que nosotros alcancemos a ver, pues va a ser nuestro nuevo vector. Entonces aquí obtendríamos otro vector, ¿sí? Que va a tener la misma coordenada X, pero la coordenada Y va a tener el signo invertido, ¿sí? Entonces, matemáticamente o analíticamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. O sea, nosotros vamos a tomar una transformación, que en este caso la llamamos T, y esta transformación va a afectar a todos los vectores que tengan la forma XY. La manera en que los va a afectar, o sea, la manera en que los va a transformar es que va a generar un nuevo vector en donde la coordenada X permanece igual, pero la coordenada Y cambia de signo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero transformar el vector 1, 2, pues voy a estar obteniendo el vector 1 menos 2. Si yo quiero transformar el vector menos 3 menos 5, pues voy a obtener el vector menos 3, 5. ¿Sí? Y gráficamente, pues lo que está sucediendo es que todos los vectores que están en el semiplano superior, pues se van a ver reflejados en el semiplano inferior y viceversa. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que es, o sea, qué es lo que hace una transformación? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues básicamente, muchachos, estamos tomando un vector, ¿sí? Que puede ser en primera o en segunda dimensión, perdón, en primera no, en segunda o en tercera dimensión, y lo vamos a cambiar por otro vector. Este otro vector que nosotros vamos a generar mediante la transformación, pues va a tener ciertas características, ¿no? O sea, esas características van a estar dadas precisamente por la transformación. Cuando hablamos de transformaciones que son lineales, transformación lineal, es porque estas transformaciones van a cumplir con las dos reglas de linealidad, que son la suma y la multiplicación por escalar. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros tenemos la transformación de una suma de vectores, es lo mismo que hacer la suma de las transformaciones, ¿sí? O sea, como separarlos, ¿no? Y si nosotros tenemos la transformación de un escalar que multiplica un vector, pues este escalar puede salir fuera de la transformación, ¿sí? Y luego multiplicar el resultado de esto, ¿sale? Cuando nosotros hacemos una transformación lineal, entonces lo que estamos haciendo es tomar vectores de un espacio vectorial y llevarlos a otro espacio vectorial, ¿sí? Esta manera en que lo hacemos se parece mucho a lo que son las funciones, ¿no? O sea, recuerden que, por ejemplo, en una función, pues nosotros tomamos elementos de un conjunto llamado dominio y obtenemos elementos de otro conjunto llamado rango. Es muy parecido. O sea, cuando nosotros hablamos de la transformación de un vector, vamos a tomar elementos de un espacio vectorial y vamos a obtener elementos de otro espacio vectorial. En este caso no son números como en las funciones, sino que son vectores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos hablando de que una transformación nos lleva de un espacio vectorial a otro, pues básicamente podemos hacer entonces transformaciones, muchachos, entre cualquier par de espacios vectoriales. Por ejemplo, podemos ir del espacio R2 al espacio R3, es decir, tomar vectores en el plano y obtener vectores en el espacio. Una transformación que va a hacer esto es la siguiente. Ojo, esta es una, o sea, puede haber un montón de transformaciones más.
es la transformación, vamos a tomar nosotros vectores que tienen componentes x, y vamos a obtener un vector en R3 cuyas componentes van a estar dadas por x más y, x menos y 3y. Por ejemplo, si nosotros transformamos el vector 2 menos 3, pues es un vector que está en el plano, ¿no? O sea, solo tiene dos componentes. Si nosotros seguimos esta regla de transformación, entonces vamos a tener que obtener un vector que tenga 1, 2, 3 componentes, o sea, un vector en el espacio. Y estas componentes van a estar dadas por 2 más menos 3, 2 menos 3 y 3 por menos 3. O sea, el vector que vamos a obtener sería menos 1, 5, menos 9. ¿Sí? Tomamos un vector en R2, o sea, en el plano, y obtuvimos un vector en R3, o sea, en el espacio. ¿Cómo sabemos que esta transformación es una transformación lineal? Bueno, pues para ello se puede hacer una comprobación, ¿no? O sea, sabemos que para que sea lineal tiene que cumplir con estas dos reglas, ¿sale? Entonces, pues vamos a aplicarlas a la definición que nosotros tenemos, o sea, a la transformación que se nos está dando, para verificar si es o no es una transformación lineal. Entonces, primero es la de la suma, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que si yo transformo dos vectores, o la suma de dos vectores, x2, y2, ¿sí? Debería de obtener, o debería de ser lo mismo que la transformación de estos dos. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? Esto de aquí sería la transformación de x1 más x2, y1 más y2, ¿sale? Sumando estos dos vectores que tenemos aquí. Y si esto lo aplicamos a la regla que nos está dando, o a la regla que nos está dando la transformación, pues esto sería x1 más x2 más y1 más y2, x1 más x2 menos y1 menos y2, y 3y1 más 3y2, ¿sí? Que es siguiendo esto de aquí, ¿sale? Entonces, esto que tenemos aquí, muchachos, pues lo podemos agrupar, las x1 y y1 y las x2 y y2. Y tendríamos x1 más y1, x1 menos y1, 3y1, más x2 más y2, x2 menos y2 y 3y2. Pero fíjense que cada una de estas pues corresponde precisamente a la transformación de cada vector, x1, y1, y la transformación de x2, y2. Entonces, empezamos con la transformación de una suma y obtenemos la suma de las transformaciones. Entonces, la primera regla sí se cumple. Vamos a ver qué pasa con la siguiente, con la de... Maestra, una duda, ¿por qué es 3Y? Pues porque es lo que nos decía acá. Miren, aquí está. O sea, en la transformación, la tercer componente iba a ser 3 por la coordenada y. ¿Sí? O sea, es básicamente lo que nos está dando. En este caso es así, o sea, si fuera otra cosa, pues tendríamos que aplicar la regla así como no la den. Pero, por ejemplo, en los problemas que son así de ese tipo, ¿siempre va a ser 3? No, puede ser otra cosa, puede ser 5, puede ser menos 2, puede ser y menos x. Sí, en este caso nada más es una de muchas transformaciones que se puede realizar. O sea, por ejemplo, igual, ¿no? O sea, yendo de R2 a R3, yo podría decir esto. Le podría poner 2x menos x más y menos y. ¿Sí?
Entonces, de todas formas me lleva de R2 a R3, pero pues la transformación cambia, o sea, la manera en que quiero cambiar el vector o generar un nuevo vector, pues ya es diferente. Ok, maestra, gracias. Bien. Entonces, íbamos a comprobar la segunda regla, en donde tenemos que verificar si la transformación de un escalar por un vector me da igual a la transformación del escalar al escalar por la transformación, o sea, si puedo sacar el escalar, ¿no? Entonces, esto pues sería la transformación de alfa X y alfa Y. Siguiendo la regla de transformación que tenemos, pues esto va a ser alfa X más alfa X menos alfa y 3 alfa Y. ¿Sí? Y de cada uno de estos, pues podemos factorizar un alfa. Alfa por X más Y, X menos y 3Y. Pero fíjense que esto que me queda, pues corresponde precisamente a la transformación del vector dado. O sea, es la regla inicial que yo tenía. Entonces, tenía yo aquí el escalar multiplicando al vector y al final obtuve el escalar multiplicando a la transformación. Quiere decir que esta regla también se cumple. Y como se cumplen ambas reglas, pues entonces tenemos que la transformación sí es lineal. No todas las transformaciones son lineales. Por ejemplo, voy a hacer una de R2 en R2, ¿sí? Para que esté un poco más sencillo. XY es igual a X cuadrada y X más Y. ¿Ok? Espere. Sí, así. Entonces, fíjense que si en esta queremos verificar si se cumplen las dos reglas, pues tendríamos primero que hacer la transformación de X1, Y1 más X2, Y2. ¿Sí? Entonces, esto sería la transformación de X1 más X2, Y1 más Y2. Entonces, esto de aquí, pues lo vamos a sustituir en la regla de la transformación que se nos está dando. Entonces, tendríamos X1 más X2 al cuadrado y X1 más X2 más Y1 más Y2. ¿Sí? Entonces, esto va a ser X1 al cuadrado más 2X1, X2 más X2 al cuadrado. Y aquí pues los podemos agrupar, ¿no? X1 más Y1 más X2 más Y2. Entonces, ¿por qué esta transformación no va a ser lineal? Fíjense que a diferencia de acá, que aquí sí pude así como que juntar términos con términos, ¿no? O sea, el X1 con el Y1 y los ponía acá. El X2 con el Y2 y los ponía acá. En cada una de las componentes, sí podía hacer eso. Pero acá, muchachos, no puedo separar yo las X1 de las X2 por este término que tenemos aquí. O sea, como aquí se están multiplicando en vez de sumando, pues no puedo yo construir dos vectores diferentes. O sea, fíjense, si pusiera en un vector solo las X1 y en el otro vector solo las X2, tendríamos esto. X1 al cuadrado y luego aquí tendría 2X1, X2 y aquí sería X1 más Y1, ¿sí? Y luego acá tengo, ay, perdón, lo puse al revés, lo siento, lo siento. Ay, déjenme reescribirlo. O sea, del primer renglón, si solo junto las X1, pues tendríamos X1 al cuadrado más 2X1, X2, ¿sí? Y en el segundo renglón, pues sería X1 más Y1. Y en el segundo renglón tendríamos, o sea, si separamos nada más las X2, tendríamos X2 al cuadrado más 2X1, X2. Y acá sería X2 más Y2. Pero fíjense que primero que nada, este término sí tiene X1, pero también tiene X2, entonces no están separados, ¿sí?
Entonces, como no puedo hacer esa separación, pues no se cumple la regla. Entonces, quiere decir que esta que estamos proponiendo aquí, no es una transformación lineal, ¿sí? Porque no cumple con las reglas de linealidad. ¿Sí se entiende? Bien. Otra de las transformaciones que mencionamos la clase pasada era la transformación de rotación. Entonces, en esta transformación lo que queremos lograr es lo siguiente. Vamos a tener nosotros un vector en el plano, ¿sí? Y este vector tiene coordenadas x, y. Y tiene un ángulo, que es el ángulo medido respecto al eje de las x, que es alfa. Entonces, lo que yo quiero hacer con este vector es rotarlo. Vamos a suponer que hace una acción así como tipo compás, en donde se sigue apoyando en su origen y lo único que se mueve en el sentido antihorario va a ser la punta del vector, ¿sí? La magnitud del vector se va a mantener igual, o sea, lo único que va a cambiar es su ángulo, ¿sí? O sea, va a girar un ángulo dado, ¿no? Entonces, este nuevo vector, vamos a ponerlo por aquí, ¿sí? Va a tener nuevas coordenadas x', y'. La magnitud se mantiene igual, o sea, eso no cambió. Lo único que cambió fue el ángulo que yo lo estoy girando. Entonces, respecto a su posición original, yo lo voy a rotar en sentido antihorario un ángulo teta, ¿sale? Ahora, ¿cómo le voy a hacer para saber cuál es la transformación que estoy realizando? O sea, yo sé que la transformación es de rotación, pero matemáticamente, ¿cómo lo calculo? En otras palabras, ¿cómo le hago para encontrar las coordenadas del vector transformado? ¿Sí? Entonces, para ello, utilizando el teorema de Pitágoras, aquí en el vector original, con el teorema de Pitágoras y las reglas trigonométricas, ¿no? Nosotros podemos decir que x es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo del vector, que en este caso es alfa. Y y es igual a la magnitud por el seno del ángulo del vector, que en este caso, como es el ángulo original, pues es alfa. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos esa misma análisis, sí, pero ahora para el vector que tenemos acá, pues el ángulo que vamos a tener nosotros ya no va a ser alfa ni teta, sino es el ángulo completo, ¿sí? Que es el ángulo que lo estoy rotando más el ángulo original que tenía el vector. Es decir, que la nueva coordenada, la x', va a ser la magnitud del vector por el coseno de alfa más teta. Y la nueva coordenada y' va a ser la magnitud del vector por el seno de alfa más teta, ¿sí? Recuerden que alfa es el ángulo original, o sea, es el ángulo del vector original y teta es cuánto lo quiero yo mover, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me dicen, ay, toma este vector y gíralo 37 grados, pues 37 grados es teta, ¿sale? El ángulo de giro, pues. Entonces, pues aquí vamos a aplicar para el caso de la X, sí, vamos a aplicar la identidad de la suma de ángulos. Entonces, R coseno de alfa más teta se convierte en R coseno de alfa por coseno de teta menos R seno de alfa por seno de teta. Pero fíjense que R coseno de alfa y R seno de teta pues son X y Y respectivamente. Perdón, R coseno de alfa y R seno de alfa son X y Y respectivamente, ¿sí? Entonces esto, muchachos, pues va a ser X por el coseno de teta menos Y por el seno de teta. Esta es la manera en que yo voy a calcular la nueva coordenada X. Entonces, para calcular la nueva coordenada X, pues tengo que conocer las coordenadas del vector original y el ángulo que yo lo quiero girar. De la misma manera podemos calcularlo para Y, ¿sí? Entonces, igual aplicando las reglas de la identidad de suma de ángulos para el seno, pues vamos a obtener que esto va a ser R, coseno de alfa por seno de teta más R
seno de alfa por coseno de teta. ¿Sí? Y nuevamente R coseno y R seno de alfa pues son X y Y, o sea, las X y Y originales, ¿no? Entonces esto va a ser X seno de teta más Y coseno de teta. Esta es la manera en que vamos a calcular la nueva coordenada Y, ¿sí? En ocasiones resulta un poco impráctico memorizar exactamente pues cuáles son las fórmulas para calcular las nuevas coordenadas, ¿sí? Si se fijan aquí, pues no están muy intuitivas, o sea, requerirían un proceso de memorización. Para ello se crea algo que se conoce como matriz de transformación. Esto lo vamos a ver a fondo un poco más adelante, pero quiero nada más que vean cómo es que se aplicaría, ¿sí? Entonces, para este caso, para la transformación de rotación, la matriz de transformación está dada por coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero transformar un vector, lo único que tengo que hacer es multiplicar la matriz de transformación por este vector, ¿sí? Y lo que voy a obtener, pues, es precisamente las nuevas coordenadas o las coordenadas del vector que está siendo transformado, ¿ok? Para eso sirve la matriz de transformación, porque al multiplicarla por el vector que nosotros queremos transformar, lo que obtenemos pues es precisamente el vector transformado. Entonces, por ejemplo, fíjense, en este caso, voy a reescribir aquí esta matriz. Coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos un vector cualesquiera, o sea, un vector XY, pues al hacer la multiplicación tenemos primer renglón por la columna. Esto va a ser X coseno de teta menos Y seno de teta. Luego, segundo renglón por la columna. Tendríamos X seno de teta más Y coseno de teta. ¿Sí? Este por este, ajá, y este por este. Que si se fijan, pues es precisamente las expresiones que teníamos para la X y para la Y, ¿sí? Entonces, esto significa, muchachos, que lo que aquí estamos obteniendo, pues son las coordenadas de X' y Y', donde X' pues es esto y Y' pues es esto, ¿sí? Entonces, para eso sirve la matriz de transformación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quisiera transformar el vector, no sé, vamos a ponerle el vector 3, 4, ¿sí? Y quiero girar este vector un ángulo de 45 grados, pues lo único que tendría que hacer es esta operación, ¿sí? Entonces tendríamos la matriz, que sería coseno de 45 menos seno de 45, seno de 45, coseno de 45, multiplicada por el vector 3, 4. Ahora, creo que aquí nos serviría expresar, o sea, encontrar el valor del coseno y el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Si lo ponen en decimales, esto les va a dar como .7072 o algo así, pero recuerden que es mejor trabajar en fracciones y luego ya convertir todo a decimal, ¿sale? Entonces, si lo que yo quiero es este vector, el vector 3,4, girarlo 45 grados, lo que estoy buscando es cuáles van a ser las nuevas coordenadas. Y para ello, pues vamos a hacer esta operación. ¿Qué nos quedaría? 3 raíz de 2 sobre 2 menos 4 raíz de 2 sobre 2. Y acá sería 3 raíz de 2 sobre 2 más 4 raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Simplificando, pues esto sería 3 raíz de 2 sobre 2 menos 2 raíz de 2
Y acá 3 raíz de 2 sobre 2 más 2 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, esto creo que ahora sí ya lo podemos poner en decimal, ¿no? Bueno, esto sería, sí, de una vez en decimal. Sería 3 raíz de 2 sobre 2 menos 2 raíz de 2. Esto nos va a dar menos raíz de 2 sobre 2, que es menos 0.7071. ¿Sí? Y luego 3 raíz de 2 sobre 2 más 2 raíz de 2 nos va a dar 7 raíz de 2 sobre 2, que es 4.94. ¿Sale? Estas son las nuevas coordenadas, o sea, estas son las coordenadas del vector transformado. Entonces, gráficamente, muchachos, lo voy a poner así. Gráficamente, nosotros teníamos el vector 3,4, ¿no? Que es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ahí más o menos. Este vector, ¿sí? Y este vector lo estamos girando en sentido antihorario 45 grados. Ahora, a menos de que carguen por la vida un transportador, pues mover 45 grados ese vector, pues no es algo así como que súper sencillo, ¿verdad? Lo podemos hacer al tanteo, pero evidentemente pues no nos va a quedar exacto. Pero como ya tenemos las coordenadas, pues ahora sí nos debería de quedar exacto, porque las coordenadas son menos 0.7, que está más o menos ahí, y 4.94, que si este es 4, este es 5, entonces, como ahí, como ahí. Ahí está, ¿sí? Entonces, este es el nuevo vector, es el vector original, pero que ha girado o rotado 45 grados, en sentido antihorario. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Maestra, entonces, no sé, en un problema que usted ponga así, de que las coordenadas, pues sería, no sé, 5 y 6, ¿no? Y queremos moverlo al ángulo, no sé, 75. No tener, nada más usamos lo que sería coseno de 75 y después ya menos seno de 75, senos de 75 más cosenos de 75 y ya multiplicarlo eso con los vectores que nos dieron. Ajá, eso es todo. O sea, esa es la idea de construir la matriz de transformación, que se puede hacer, o sea, la transformación al final se hace como una simple multiplicación de matriz. Ah, ok, solo en rotación, ¿verdad? No, para todas se puede construir. La siguiente clase vamos a ver cómo se construye, pero se puede construir para todas. Ok, ¿Sí? ok, ok, gracias. Bien, Maestra, yo tengo una duda muy rápida. dígame. ¿Le puede dar poquito más para arriba? Sí. En lo de donde puso lo de las X, que es R coseno de Ahí. alfa y luego coseno de teta, algo así. Sí, donde convirtió la X prima. Porque es coseno, coseno y luego en el de la Y es coseno, seno. Ah, es una identidad. Si usted busca aquí identidad de suma de ángulos, esa es. Ah, O ok. sea, es una manera de descomponer esta suma. Ah, ok. Y Gracias. esta suma. Sí, pero esa es una identidad así de esas de formular. Maestra, lo de rotación, lo que vimos de la matriz de transición, ¿también se puede usar en el espacio? Sí, también se puede, nada más que ahí pues ya cambia, o sea, ya no es tan sencilla porque cuando se gira en el espacio, pues ya no se gira en una sola dirección. Bueno, a menos de que se gire en una sola dirección, ¿no? Pero imagínese que, o sea, imagínese que esta pluma es el vector, ¿no? Y si estoy en el, no veo yo, ok. Si estoy en el plano, pues nada más puedo girar así, ¿ok? Pero si estoy en el espacio, no nada más puedo girar así, sino que puedo girar así también. Entonces ya la matriz se vuelve un poquito más complicada, pero sí se puede hacer. Ok, muchas gracias. Bien. Ok.
En ocasiones, muchachos, no nos van a dar la matriz, perdón, no nos van a dar la transformación, o sea, no nos van a decir cuál es la reglita que tenemos que seguir. Lo que nos van a decir es cómo la transformación afecta a la base del espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer nosotros una transformación que va de R3 a R2, ¿sí? O sea, vamos a tomar vectores que están en el espacio y los vamos a convertir en vectores que estén en el plano. ¿Cómo? No sabemos porque no conocemos las reglas, ¿sí? Lo que sí sabemos es que al transformar cada uno de los vectores de la base canónica, ¿verdad? Obtenemos estos nuevos vectores. Entonces, al transformar el vector I, que es el 1, 0, 0, se obtiene el vector 2, 3. Al transformar el vector J, que es el 0, 1, 0, se obtiene el vector menos 1, 4. Y al transformar el vector K, que es el 0, 0, 1, se obtiene el vector 5, menos 3. Entonces, volvemos. No sabemos cuál es la regla de la transformación que se está haciendo. Así como en el primer ejemplo, ¿no? Que nos decían, cambia nomás la coordenada Y o suba las X y las Y. Pues aquí no sabemos. Pero lo que sí sabemos es cómo afecta la transformación a cada vector de la base canónica. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, transformar el vector 3 menos 4, 5, porque recuerden que son vectores que están en el espacio, pues lo que yo puedo hacer es este vector descomponerlo en términos de su base canónica. Es decir, 3 menos 4, 5 se puede escribir como 3 veces el vector I menos 4 veces el vector J más 5 veces el vector K, ¿sí? Y entonces, aplicando las reglas de linealidad que ya vimos, pues transformar este vector equivale a 3 veces la transformación del vector I, menos 4 veces la transformación del vector J, más 5 veces la transformación del vector K, ¿sí? Y como yo sí sé cuál es la transformación de cada uno de estos vectores porque son la base, pues entonces ya nada más pues la aplico, ¿no? Dijimos que la transformación de I me iba a dar el vector 2, 3. La transformación de J me daba menos 1, 4. Y la transformación de K me daba 5, menos 3. Y entonces, pues aquí ya es solamente cuestión de hacer las operaciones, ¿no? Aquí tendríamos 6, 9, más 4 menos 16, más 25 menos 15. Y al sumar componente con componente, pues aquí vamos a obtener 10, 35, y 16 menos 15 más 9 menos 22. ¿Ok? Entonces, tomamos este vector y obtuvimos este vector. Era un vector en R3, obtuvimos un nuevo vector en R2. ¿Sabemos cuál es la regla de la transformación? No, la necesitamos tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos cómo afectaba la transformación a cada uno de los vectores de la base canónica. Al hacer esto, pues entonces podemos nosotros aplicar o transformar pues cualquier vector a más bien, podemos transformar cualquier vector si los vectores los descomponemos en términos de su base canónica. ¿Sale? Vamos a ver entonces un último ejemplito. Vamos a ver. Maestra, y cuando, por ejemplo, si usted nos encarga un ejemplo así, nos van a dar así la base canónica descompuesta y luego el vector que tenemos que cambiar. Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, o sea, usted tiene que saber cómo afecta a la base canónica, ¿sí? Para poderlo transformar. Pero, bueno, ok, sí tiene que saber cómo afecta, pero no necesariamente se lo van a dar explícitamente. Mire, vamos a ver un ejemplo.
Queremos nosotros transformar los vectores que están en R2 a vectores que estén en este plano, ¿sí? Que es un plano en el espacio que pasa por el origen. 2x menos y más 3z igual a 0. ¿Sí? Entonces, van de un plano a un plano, pero uno es el plano R2 y el otro es un plano cualesquiera que pasa por el origen. A ver si lo podemos graficar, si se alcanza a ver un poquito. Vamos a tener aquí. Algo así, ¿no? O sea, tenemos un plano que pasa por el origen y tenemos el plano R2, que el plano R2 pues es el piso. Entonces, cualquier vector que nosotros pongamos aquí le va a corresponder a algún otro vector, pero que esté sobre este plano. ¿Sale? Entonces, esa es la transformación que queremos realizar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, porque aquí es lo único que nos dicen, ¿sí? O sea, pasar de aquí a acá. Entonces, como yo no tengo la regla de correspondencia que debo de seguir, pues vamos a ver si lo podemos hacer mediante las bases. Nosotros sabemos que la base canónica de R2 son los vectores 1, 0 y 0, 1, ¿sí? Y entonces vamos a buscar una base para este plano, para el espacio W, ¿sí? Y esto ya lo habíamos hecho, no sé si se acuerdan, de hecho lo voy a poner así aquí como que a un ladito. Nosotros dijimos que como esta es la ecuación del plano, pues podemos despejar alguna de las variables, y en este caso la más sencilla pues es la y. Entonces y sería 2x más 3z. Entonces cualquier vector que esté en este plano, que tiene la forma x, y, z, lo vamos a poder escribir como x, 2x más 3z y z. Y esto lo vamos a poder descomponer a su vez en dos vectores, uno que solo tenga x y otro que solo tenga z. Y si de cada uno de estos vectores factorizamos la variable, pues vamos a obtener 1, 2, 0 y 0, 3, 1. Estos son la base, o son una base, pues, del vector W. Perdón, del espacio W, porque es un espacio, lo siento. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestra base va a ser, ¿qué era? 0, 3, 1. Estas dos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a tomar vectores que estén aquí y los vamos a pasar acá. Entonces, la correspondencia que tenemos, pues, es esta, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así, la pueden ustedes cambiar si quieren, nada más, pues, cásense con una, o sea, una de las dos es la que se va a realizar, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, muchachos, que si nosotros transformamos el vector de la base 1, 0, que es de la base de R2, debemos de obtener uno de los vectores de la base de W. Y si transformamos el otro vector de la base de R2, pues debemos de obtener el otro de los vectores de la base de W. Entonces, esta es la regla que debemos de seguir. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, pues significa que si nosotros queremos transformar, por ejemplo, el vector 5, menos 7, pues lo que tendríamos que hacer es expresarlo, este vector, como una, o sea, en términos de su base canónica. Sería entonces 5 por 1, 0, menos 7 por 0, 1. Y entonces, aplicando las reglas de linealidad, pues esto sería 5 veces la transformación de 1, 0, menos 7 veces la transformación de 0, 1. Y como esas sí las conocemos, pues esto va a ser 5 veces 1, 2, 0, menos 7 veces 0, 3, 1. Y pues aquí ya nada más multiplicamos, ¿no? Esto sería 5, 10, 0, más 0, menos 21, menos 7. Y sumamos. Entonces obtendríamos 5 menos 11 menos 7. Este es el vector que obtenemos. Este vector está sobre este plano, ¿sí? O sea, está sobre este plano aquí,
Es un plano que está en el espacio, pero pasa por el origen. Y lo obtuvimos a partir de un vector que estaba en el plano R2, es decir, en el piso. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, muchachos, así, a grandes rasgos, ¿no? O sea, ya ahora sí en resumen. Lo que hacen las transformaciones lineales, pues es llevarnos de un espacio vectorial a otro. Como ya dijimos, estas se utilizan mucho en lo que es la manipulación de imágenes, pero también, por ejemplo, en proyecciones. Yo creo que lo más conocido es, pues, las proyecciones del, del globo, ¿no? Imagínense que es una esfera. Bueno, no, ni siquiera, porque la Tierra no es esférica, entonces no estoy tan mal. Y nosotros tenemos nosotros un espacio tridimensional, ¿no? Que es una esfera, o sea, es el globo terráqueo. Entonces, en este espacio, pues nosotros tenemos distintos vectores que están, muchachos, o tienen la forma de R3, o sea, viven en una esfera, ¿sí? Y aparte están en coordenadas esféricas. Y nosotros queremos pasar de este globo, pues a un mapamundi, ¿no? O sea, a un plano, a un planisferio, ya no sé ni cómo les dicen ahora. Entonces, algo así, ¿no? Ay, Florida quedó muy gorda. Bueno, ni modo. Entonces, queremos pasar de esto a esto. Quiere decir que yo debo de tener alguna regla de correspondencia para que cada uno de los vectores que están sobre la esfera los pueda yo representar sobre el plano. Ahora, como les digo, o sea, aquí tenemos que pasar de coordenadas esféricas tridimensionales a coordenadas cartesianas bidimensionales. Ese cambio o esa manipulación, pues es una transformación. ¿Sí? O sea, es una manera de hacer corresponder vectores, puntos, un conjunto de vectores que se puede representar como una matriz de un espacio a otro. ¿Sale? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bien. Entonces, bueno, déjenme detener aquí la grabación.